la función tanto exócrina como endócrina. La exócrina es la producción y la excreción del cubo pancreático, mientras que la endócrina es la producción y la secreción de la insulina, el glucagón y la homeostasis de toda la vida. Primero, al empezar hablando sobre las características o generalidades de la insulina, podemos notar que tiene un peso molecular de 5.8 Dalton, se sintetiza en las células beta del páncreas. Los ribosomas acoplados al retículo endoplasmático traducen el ARN de insulina y forman la prepoinsulina, que es la forma de insulina más inmadura. La preproinsulina se desronda en el retículo endoplasmático para formar proinsulina. Más adelante les voy a explicar una imagen en la cual es toda la cadena para producir y sintetizar la insulina. La mayor parte de la proinsulina sufre el proceso de incisión en el aparato de Golgi para formar lo que ya conocemos como insulina. Es una imagen de pues, lo que acabo de decir, en el cual entra la glucosa a las células a través de los transportadores específicos llamados GLUT. Esto desencadena que el calcio dé una señal para la entrada de la liberación de la insulina. El núcleo que contiene ADN convertido a ARN mensajero es la principal para la producción de preproinsulina, que es la forma de la insulina inmadura antes de convertirse en la insulina aquí. Después, en el retículo endoplasmático, la síntesis de proinsulina se va a convertir a partir de las enzimas y va a viajar hacia aquí, hacia la vesícula para convertirse de preinsulina a proinsulina en el aparato de Golgi. Ya mismo en el aparato de Golgi va a viajar y se va a convertir en lo que ya conocemos como la insulina. Otros nudos secretores puede ser el almacenamiento y pues la liberación de la misma insulina. El anus secretorio es la unidad funcional y morfológica para el almacenamiento y la secreción de la insulina. El páncreas secreta alrededor de 31 unidades de insulina por día en la circulación portal. El páncreas de un adulto sano contiene de 4 a 6 miligramos de insulina. Tiene una vida media circulatoria de 3 a 5 minutos y se degrada principalmente en insulinasas, en el hígado, riñón y placenta. La glucosa es el mayor estímulo para la síntesis y la secreción de la insulina, el cual para transformarse en lo que ya dije, para entrar a la célula ocupa los GLUT, el cual se divide en 3 clases de familias. Y ya aquí pusimos una tabla en la cual describe la composición de cada uno de los GLUT, conformados por una glucosa y una galactosa. Una glucosa y una ¿Cuál es el GLUT más importante? El GLUT2. De los GLUT, ¿cuál es el que se localiza en mayor parte y el mayor trabajo? Porque me tienen que hablar cuando me van a hablar de cómo la glucosa actúa con la insulina, por medio de qué GLUT es el que lo receta, cómo lo transporta y dónde está en cada GLUT. Ajá, a ver si me lo dices ahí. Pero tienes que decirles de los GLUT dónde están localizados, cuál tiene mayor porcentaje. El GLUT1 encontrado en el eritrocito, en la barrera hematoencefálica presentaria de la retina del astrocyto en la retina. El GLUT2 en la célula beta del páncreas, en el hígado, en el intestino delgado y en la membrana proximal. El GLUT3 en el cerebro, placenta, hígado, riñón y corazón. GLUT4, músculo esquelético, cardíaco y textural. Su función, la del GLUT1, ingreso basal de la célula. GLUT2, sensor de glucosa del páncreas, transporte de glucosa en la membrana vasolateral, que más adelante les voy a explicar cómo entra de lo que ingerimos para que la misma glucosa entre a la célula que ocupa el GLUT2. El GLUT3, el ingreso basal de la glucosa. El GLUT4, el ingreso de la glucosa en el vestíbulo de la Okay. El GLUT4, es que el GLUT es uno de los más importantes. Tiene su monosacárido de glucosa. Está localizado en músculo esquelético. ¿Y dónde tenemos músculo esquelético? ¿Dónde? ¿De qué están hechos? ¿De qué está conformado su cuerpo? ¿Niños?
pero el GLUT4 es el que tiene esa función tan importante porque está en el músculo esquelético, y el músculo esquelético se divide en cardíaco, también, tejido adiposo, y su función es que ingresa el ingreso de glucosa estimulado ¿por quién? Y si yo tengo una alteración de la insulina, va a funcionar el GLUT4, ya sea que sea por falta de insulina, que no la produzco, que es la diabetes mellitus tipo 1, o por resistencia, funcionarán los GLUT4, ¿sí o no? No. El GLUT4, cuando nos tienen que hablar de cómo va a ser la presentación de la glucosa a la célula estimulada por la insulina a partir del GLUT4, quiero que se me nos lo va a dar. Todo ese es el metabolismo. Como el GLUT4 es tan importante porque es el que va a presentar a la glucosa a la célula por medio de la insulina. Entonces no se les olvide que el GLUT4 es el que se encuentra en mayor distribución y es el que ingresa de la glucosa por medio de un estímulo de la. Porque ven el GLUT2 cómo se estimula. Es sensor de glucosa en páncreas, transporte de glucosa en la membrana del intestino y riñón. ¿Está localizado en todo el organismo? No. Entonces el GLUT4 es uno de los GLUT más importantes y que es el que se va a ver afectado cuando yo tengo alteración de la insulina. Luego, los demás GLUT compuestos por del 5 al 13. El 5 encontrado en el yeyuno, en los espermatozoides, en el riñón, en las células de la mitocondria, que es lo que sostiene a la glucosa. Transporte de instrucciones, el transporte de GLUT. El GLUT6 es cerebro, vaso y leucocitos, ingreso de glucosa y quemado de la insulina. El GLUT7, GLUT8, testículos y placenta. Su función es el ingreso de la glucosa, de la mayoría de ellos, menos el GLUT13, que también es el neurotransmisor. El GLUT10, encontrado en el hígado y páncreas. GLUT11, músculo esquelético y corazón. GLUT12, músculo esquelético, tejido adiposo, intestino delgado. GLUT13, aquí pues están uno de los más importantes que yo mencioné, el GLUT1 de su composición y encontrada en el glucosito, el astrocito y la nefrona. El ingreso basal de la glucosa, el GLUT2 compuesto por glucosa, galactosa y fructosa, las células beta del páncreas, el hígado, el intestino y el sensor de la glucosa, el páncreas. El GLUT3, la glucosa y la galactosa. El cerebro, placenta, hígado, riñón y corazón están presentes y su función el ingreso basal de la glucosa. El GLUT4 compuesto nada más únicamente de glucosa, músculo esquelético cardíaco y tejido adiposo, y el ingreso de la glucosa estimulado por la insulina. Aquí les voy a explicar sobre la secreción de insulina, el cual su función principal es que el torrente sanguíneo se oxide alrededor de 80 a 100 miligramos. Y todo empieza cuando, les voy a explicar desde que ingerimos, por ejemplo, una barra de chocolate. La ingerimos, entra en el tracto digestivo. Al entrar en el tracto digestivo se convierte en monocitos y esos monocitos son glucosa. Al llegar a la glucosa, tiene que entrar a lo que es el citoplasma de la célula mediada por el GLUT2. Una vez entrada la glucosa, se fosforila y es convertida por la glucosinasa. La glucosinasa es muy importante ya que esta tiene baja concentración en su sustrato, entonces esta se activa cuando hay niveles altos en la glucosa. Llega a ser glucosa 6-fosfato, por glucólisis anaerobia se convierte en piruvato, llega hacia la mitocondria y por oxidación oxidativa en acetilcoa, el cual entra en el ciclo de Krebs. Y como ya sabemos, en el ciclo de Krebs da como resultado ATP. Los canales de potasio son sensibles a la producción del ATP. Varias concentraciones de ATP hace que el potasio se cierre, por así decirlo, sus canales, lo cual causa que haya una despolarización
así decía en el libro, pequeñas vesículas que van a hacer la insulina. Ya que se secreta la insulina al torrente sanguíneo para que este viaje hacia el tejido, pues a vista proteica, la insulina es una hormona anabólica. A vista lipídica, favorece la formación de la grasa del tejido adiposo. A nivel de los carbohidratos, es una hormona que disminuye los niveles de glucosa en el sangre, o sea, la glucemia. Tenemos dos tipos de secreción de la ¿La insulina. insulina ya se las presentaste? ¿Cuántas cadenas tiene? ¿Cómo está conformada? De la propia insulina ya les hablaste. Porque me estás hablando de su estimulación, pero cómo se forma, a partir de dónde se forma la insulina, cómo es el metabolismo de la insulina, cómo se forma la insulina, a partir de quién, cuántas cadenas tiene. Esto es una insulina pro, la preinsulina, la insulina. Les mandé la clase y les mandé hasta la clase con las diapositivas hechas. ¿Cierto o no es cierto? Pues, ¿No? yo lo expliqué. No me hablaste de ¿cuál es la preinsulina? ¿Cuántas cadenas tiene la preinsulina? ¿Cuándo se forma insulina? Porque tiene una formación. En las clases que les mandé, hecha ahí bien. ¿No la revisaron? O sea, les mando la clase hecha. ¿Alguien revisó la clase? ¿Se las pasaste, instructora, a todos o nomás a los del grupo? A los del equipo. ¿Alguien revisó la clase? ¿Tomó la molestia de abrir la clase? ¿Pero cómo piensan ustedes aprender? ¿Por ósmosis? ¿Difusión pasiva? Si ustedes no me están leyendo, ¿cómo vamos a aprender? Se supone, para empezar, se supone que esto ya lo vieron en bioquímica, ya lo vieron totalmente. Yo nada más hago recordatorios. Ya sabes, pero tienes que hablar de la insulina, exactamente, esa diapositiva, cómo se forma, cómo es el metabolismo, donde se forma la pre, cuando la pro, y cuando la insulina, todo ese metabolismo, cuando va pasando, donde se sintetiza, a partir de cuándo. Eso venía, por eso les mandé la clase hecha. Traía las diapositivas para que ustedes lo revisaran y estructuraran su clase. Luego, Hay dos tipos de secreción, la cual es la basal y la prandial. La basal es cuando se encuentra en ayunas y este es para evitar la hiperglucemia, que haya niveles correctos para ser utilizada y almacenada en los tejidos. La prandial es cuando ya hay una ingesta de alimentos, el cual pues tiene que regularse de los niveles de sangre después de comer y promover el almacenamiento y pues la optimización de la misma. La secreción de la insulina se asocia a la abundancia energética. La insulina influye en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas, los hidratos de carbono. La insulina tiene una función importante de almacenamiento de la energía sobrante. La insulina ejerce un efecto directo de las células transformadas en aminoácidos. La insulina inhibe la degradación de las proteínas intracélulas. Y pues aquí tenemos lo de las funciones, ya sea en el hígado, en el músculo, en el tejido adiposo, el cual la insulina va a provocar en el hígado una mayor síntesis de glucógeno, una síntesis de ácidos grasos, una menor formación de la glucosa a partir de los ácidos grasos. En el músculo pues va a aumentar la síntesis del glucógeno mismo, aumentar la oxidación de la glucosa, aumentar la síntesis de proteínas y pues ya en el tejido adiposo aumentar la oxidación de la glucosa, aumentar la síntesis de tanto de glucógeno como de ácidos grasos y pues reducir la oxidación de los ácidos grasos. Para continuar hablando sobre el páncreas endocrino, pues esta es la parte del páncreas que se va a encargar de producir las hormonas que van a regular el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Este se encuentra formado por los islotes de Langerhans, que son pequeños grupos celulares que están dispersos en el núcleo pancreático. Representan solo del 1 al 2% del volumen total del páncreas, pero tienen una función crítica en la homeostasis glucémica.
Cada islote va a tener distintos tipos de células endócrinas que van a secretar diferentes hormonas al torrente sanguíneo en respuesta a los estímulos metabólicos. Las células beta van a constituir del 60 al 70% de las células de los islotes y van a secretar insulina. Estos son esenciales para que se pueda disminuir los niveles de glucosa en sangre, y las células alfa van a producir glucagón, que esta es una hormona que va a tener un efecto opuesto al de la insulina. Entonces, esto va a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Las células delta que secretan somatostatina, la cual va a regular la forma inhibidora de la secreción tanto de la insulina como la del glucagón. Las células PP, que son las que secretan polipéptido pancreático, estas van a modular la función exócrina del páncreas y van a mantener un efecto en el apetito. Las células E van a secretar grelina, que esta hormona va... ¿Células C o células? ¿Cuál es el nombre correcto? ¿No son células C? Epsilon. Las células epsilon van a secretar grelina, que es la hormona que va a estimular el apetito, y esta puede estar involucrada en el metabolismo energético. La somatostatina, que está producida, como les dije, por las células delta, esta va a actuar como una hormona inhibitoria que va inhibitoria parácrina, que es la que va a regular la insulina, la secreción de insulina, el glucagón y la hormona del crecimiento. El polipéptido pancreático va a liberar pues las células PP, que van a inhibir la secreción pancreática exócrina y van a modular las funciones gastrointestinales. La grelina, que va a estar sintetizada por las células epsilon, va a estimular el apetito y se puede asociar con los mecanismos de regulación energética. La glucosa es el principal regulador de la secreción de la insulina. En niveles altos pues se van a estimular y en niveles bajos se van a inhibir. La secreción del glucagón se va a estimular en condiciones de hipoglucemia. Los aminoácidos también van a estimular la secreción tanto de la insulina como la del glucagón. El sistema nervioso autónomo va a regular esta función. El sistema parasimpático va a estimular la secreción de la insulina, mientras que el sistema simpático va a estimular el glucagón. Y existe un sistema de retroalimentación entre las hormonas que la insulina va a suprimir el glucagón y viceversa, regulando los niveles de glucosa. El glucagón pues, es una hormona peptídica producida por las células alfa de los islotes del ano, como les mencionaba ahorita, y su primera función pues, es aumentar los niveles de glucosa en sangre cuando actuando como antagonista de la insulina. Es fundamental en estados de ayunos, de hipoglucemia o en ejercicio intenso, y aquí se puede estimular por hipoglucemia, por ayuno o horas entre comidas, ejercicio físico intenso, estimulación adrenérgica y ingesta de aminoácidos, y se va a inhibir por la insulina, hiperglucemia y se da somatostatina. El glucagón viene de un precursor pancreático que está denominado proglucagón, que tiene un péptido extenso de 179 aminoácidos que produce dos péptidos, el GLP-1 o péptido similar al glucagón tipo 1 y el tipo 2. Entonces, el proglucagón va a estar codificado del brazo largo del cromosoma 2, y tan pronto llega al proglucagón, el retículo endoplasmático se encide y los primeros 20 aminoácidos del péptido van a producir una cadena de proglucagón de 159 péptidos. El proglucagón es procesado de manera diferente según el tipo de tejido que tenga, por la presencia de diferentes enzimas que convertasa de prohormona 2, PC1 y PC3. Las células alfa del páncreas, de la presencia del PC2, va a dar origen a los siguientes péptidos: el polipéptido pancreático, que va a estar relacionado con la glicentina, el glucagón, el péptido intermedio 1, el péptido intermedio 2 y el GLP-1 y el GLP-2. El glucagón va a causar dos efectos principales que van a aumentar la glicemia. Va a estimular la glucogenólisis
va la insulina, que es tu número, que tienen que explicarme todo eso, cómo son esas vías de la acción de la insulina del glucagón, a partir de dónde para formar qué, porque de aquí va a depender esa función, porque no pueden irse al extremo, que es darme cetoacidosis o darme estado de prolongar. Luego, los alrededores de la glucosa, la glucogénesis, glucólisis y lipogénesis se va a estimular la insulina, pero se va a inhibir el glucagón. En la síntesis proteica se va a estimular la insulina y no aplica el glucagón. En la glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis, cetogénesis y proteólisis se va a inhibir la insulina, pero se va a estimular el glucagón. La glucosa es una molécula de 6 carbonos, la cual cuando se metaboliza en presencia esa era la diapositiva que acabo de sacar, es todo el resumen de la función de cada que la tenía que haber explicado. Esa diapositiva. Que debieron haber explicado cuándo es la insulina, cómo actúa en la glucogénesis, en la glucólisis, a partir de dónde y cuál es el sustrato final, ya lo que son las vías del metabolismo de la glucosa. Y las vías, cómo actúa el glucagón, a partir de dónde, qué produce, cómo produce, porque son contrarreguladores. Uno actúa en las hiperglicemias y el otro actúa en las hipoglicemias. Y a partir de la hipoglicemia va a producir glucosa a partir de quién. ¿No? Pues la glucosa cuando se metaboliza en presencia de oxígeno se va a degradar para poder generar dióxido de carbono y agua. Los valores normales tienen que ser entre los 70 y 110 miligramos por decilitro en ayunas, y alrededor de 2 tercios de la glucosa que se va a obtener en una comida se retira de la sangre y se va a almacenar en el hígado como glucagón. Cuando el valor de la glucemia va a estar por debajo de los valores normales, el glucógeno se va a degradar por medio de un proceso denominado glucogenólisis, que este va a liberar glucosa como medida para poder mantener la glucemia en su intervalo normal. Cuando los tejidos del hígado y del músculo esquelético se saturan de glucógeno, la glucosa que tenemos adicional se va a convertir en ácidos grasos en el hígado y se va a almacenar en forma de triglicéridos en los adipocitos. El músculo esquelético tiene reservas de glucógeno, pero va a carecer de la enzima glucosa 6-fosfatasa, que va a permitir que la glucosa se degrade en un grado suficiente para que pueda pasar por la membrana celular e ingresar al torrente sanguíneo, por lo que esto solo va a ser útil para la célula muscular. El hígado se va a encargar de movilizar sus reservas de glucógeno y va a sintetizar la glucosa a partir de los aminoácidos glicerol y ácido láctico. Es un proceso denominado gluconeogénesis. Esta glucosa se puede liberar en forma directa en la circulación o se puede almacenar en forma de glucógeno. Y pues la glucosa va a tener varias vías para ser anabolizada y catabolizada, como la glucólisis, gluconeogénesis, glucogénesis y glucogenólisis. Y para que haya una homeostasis de la glucosa, este pues va a ser el proceso por el cual nuestro cuerpo va a tener los niveles de glucosa en sangre dentro de un